Buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente. Los saluda Patricia Méndez en otra emisión del programa Las Reporteras. En esta ocasión tenemos el gusto de recibir en este espacio a Marco Antonio Manzano Ramírez. Él es representante de los trabajadores despedidos injustificadamente del gobierno del Estado durante el periodo del exgobernador Rafael Moreno Valle. Buenas noches, don Marco. Espero que se encuentre bien y a nombre de la Jornada de Oriente y de nuestros sectores le agradezco este tiempo que nos brinda usted. No, pues yo le agradezco a la Jornada de Oriente, a usted, Pati Méndez, a Giovanni en los controles, por la atención que nos dan y que nos ha dado el seguimiento ya por más de 6 años que iniciamos esta digna resistencia desde el 6 de abril del 2015. Los trabajadores despedidos del gobierno del Estado, sobre todo sindicalizados, que los sindicalizados, la característica que tenemos es que tenemos un derecho constitucional y derechos laborales establecidos en la ley de los trabajadores que fueron violentados, como ustedes saben, por los gobiernos neoliberal de Rafael Moreno Valle. Si nos pudiera ubicar, don Marco, en este episodio que fue pues de los más, yo creo que de los más violentos, de los más, pues donde se faltó más al respeto no solamente de los derechos humanos, sino también de los derechos laborales, y se cometieron muchas faltas durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, y uno de los sectores más afectados y que desde mi punto de vista fue tratado pues de la peor manera fueron los trabajadores del gobierno del Estado, porque pues recordaremos que, no sé si usted nos pueda recordar cómo empezó este problema, pero pues no hubo razón por parte del gobierno del Estado y fueron despidos masivos y de un momento a otro. ¿Nos puede, por favor, ubicar en aquel año y qué fue lo que pasó, por favor? Sí, claro que sí. Mire, desde el gobierno de Rafael Moreno Valle, que incluso en una reunión que tuvo con los trabajadores del gobierno del Estado en la Secretaría de Finanzas, prometió y firmó que los derechos laborales de los servidores públicos iban a ser respetados. Sin embargo, a su llegada durante el 2011 hasta el 2015, cerca de 15,000 servidores públicos fueron rescindidos injustificadamente. Dentro de estos 15,000 trabajadores se encontraban trabajadores de honorarios, trabajadores de confianza y trabajadores sindicalizados. Que el trabajador sindicalizado, la característica que tiene precisamente es la seguridad laboral, que está contemplada en el artículo 139 de la Constitución Política de nuestro Estado, en los artículos 12, 39, 43 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado. Y hoy, actualmente, en ese régimen de los 15,000 trabajadores, fuimos aproximadamente 1,400 trabajadores de base durante esos años, 2011, 2012, 2013 y 2015, que a la fecha solamente nos encontramos en juicio laboral aproximadamente ya cerca de 200 trabajadores, porque una gran parte ejerció su derecho a la pensión o a la jubilación. Otros compañeros, debo decirlo también con sinceridad, fueron incorporados, ¿verdad? En el 2018, 50 trabajadores, 60 trabajadores fueron incorporados hoy por el Comité Ejecutivo del Sindicato mediante un convenio, y aproximadamente vamos cerca de 80 trabajadores reinstalados ya por mandato federal que ganaron sus juicios. Don Marco, estos 15,000 trabajadores, para que nuestra audiencia lo pueda dimensionar, estamos hablando de que en el año, más o menos entre 2014 y 2015, si no me equivoco, el universo de burócratas estatales sería algo así como 55,000, si no me equivoco, 56,000 empleados. ¿Es correcto ese dato? Entre todos los servidores públicos, sí, pero debemos contemplar ahí que están considerados los trabajadores de la educación, ¿sí? En el caso de los servidores públicos de dependencias oficiales, es aproximadamente un grupo de 20,000 trabajadores. Entonces, sin embargo, la rescisión de cerca de 16,000, que ahí sí se afectaron también de la educación, porque se afectaron de colegios de bachilleres, se afectaron del sector de
varios del sector de educación, se aceptaron de la Secretaría de Finanzas, Secretaría de Gobernación, Seguridad Pública, de toda la administración pública. Prácticamente fuimos afectados en nuestros derechos laborales. Don Marco, no sé si usted recuerde en aquella ocasión, hubo una reunión de las que yo recuerdo, más o menos, en 2015, por ejemplo, con los trabajadores de la Secretaría de Cultura, que en un horario pues todavía laboral y de una hora para otra, ni siquiera de un día para otro, sino saliendo de trabajar, se les convocó a una reunión. Recuerdo que fue en el museo que está en la 2 Sur, en San Pedro, en el Museo San Pedro, y ahí de un momento a otro se les dijo que ya su contrato laboral o su empleo estaba perdido. Y como esas situaciones ocurrieron varias en donde sin ningún protocolo, sin cumplir o apegarse a alguna normativa, a las personas se les decía simplemente que ya se habían quedado sin trabajo y pues ya no había otro camino a seguir. Esa fue la forma en la que se empezaron a despedir a las personas. De esa forma ni siquiera hubo pues tiempo para que pudieran conseguir otro empleo, sino que era de un momento a otro. Esas fueron las formas que utilizó el morenovallismo. Así es, fueron unas formas totalmente arbitrarias, inhumanas, injustas, porque como usted bien menciona, al otro día llegaron compañeros a laborar, llegaron al biométrico y se dieron cuenta que ya no fueron aceptados. Cuando recurrieron a las diversas áreas de recursos humanos a preguntar qué había sucedido, simplemente les dijeron que habían sido rescindidos por el incremento al petróleo. Una causal que no está contemplada dentro de la ley de los trabajadores al servicio del Estado y que más aún con el tiempo dentro de las demandas laborales se demostró, ¿verdad?, que es un despido injustificado al cual ya existe jurisprudencia desde el mes de octubre del 2018, que todo despido por esa causal fue injustificado. De ahí la razón en la que nosotros les hemos solicitado durante todo este tiempo de manera respetuosa al gobierno de Antonio Gali, al gobierno interino, al gobierno del señor gobernador Miguel Barbosa Huerta, ¿verdad?, que con ese motivo nos dé la oportunidad de poder llegar a una conciliación en nuestra reinstalación con indemnizaciones justas y dignas de acuerdo a la etapa procesal de cada uno de los compañeros. Así es. Como usted bien lo señala, fueron tratos, yo creo que el calificativo adecuado es inhumano, porque estamos hablando del derecho a trabajar, que está, pues es uno de los principales derechos que tienen las personas y pues se les afectó en su ingreso. Y podría decirse una cifra fácil, 15,000 personas, pero pues se trata de 15,000 familias que se quedaron sin ingresos. ¿Nos podrá recordar, don Marco, cuál fue el camino a seguir en esa ocasión, en ese momento cuando empezaron a despedir masivamente a los burócratas estatales? Ustedes se agruparon, ustedes estuvo al frente de esa organización de empleados y en ese momento, en ese gobierno, aparte de este argumento de que se despedían porque no había recursos federales que llegaran, ¿qué les comentaban? ¿Cuáles eran los argumentos para no poderlos reinstalar en sus puestos de trabajo? Pues mire, la verdad es que de la gran mayoría de directores de recursos humanos fue hasta vergonzoso, humillante el trato que le dieron a los compañeros, a las compañeras, porque en muchas ocasiones, pues imagínense, este despido les cambia la vida. Se trataba de compañeros o compañeras adultos mayores a punto de pensionarse, a punto de jubilarse, con enfermedades crónicas degenerativas, mujeres cabeza de familia, con hijos con discapacidad, y esto le cambió la vida. Incluso fuimos rescindidos familias completas, ¿no? Que imagínense, pues le cambia esto la vida totalmente, y en algunos directores de recursos humanos hasta de decirles categóricamente a los compañeras o los compañeros, no se puede hacer nada, y si quieres llorar, hasta de aventarles la caja de Kleenex, y si quieres llorar, llora. O sea, unos fueron realmente inhumanos, fueron insensibles, porque no se ponen a pensar que lo que sucedió con nosotros más tarde, pues también sucedió con ellos, porque muchos de ellos ya no se encuentran laborando dentro de los servicios públicos. A partir de ese momento, lo que nosotros hicimos es haber organizado la primera reunión el 6 de abril del 2015
en la que generosamente el licenciado Luis Soriano nos orientó, ¿verdad?, la necesidad de que tenía uno que demandar, hacer el juicio mediante demanda laboral. Los servidores públicos al servicio del Estado solo tenemos 30 días porque lo hacemos a través del Tribunal de Arbitraje. Y en el caso de los compañeros de organismos descentralizados, como mencionaba usted, del Consejo para la Cultura y las Artes, tenían dos meses para demandar. Sin embargo, muchos de ellos accedieron, debo decirlo, accedieron al ofrecimiento que les hicieron, algunos por necesidad, algunos por miedo, y lograron una negociación un poco favorable, no debo decir con todo el respeto de todos los derechos adquiridos, pero que sí fue de común acuerdo entre autoridades y los compañeros que así lo quisieron. ¿Cuántas personas de estas 15,000 lograron este acuerdo y que, bueno, finalmente aceptaron lo poco que les daban de indemnización? Bueno, para que se dé una idea, de esos 15,000 servidores públicos despedidos, porque me tocó ver los libros de la oficialía común, que es el registro de demandas, solamente 3,000 trabajadores presentaron demanda laboral. Quiere decir con esto que cerca de 12,000 trabajadores no presentaron demanda laboral, porque también era común, ¿verdad?, que le decían a uno, si tú presentas una demanda laboral en contra del gobierno, quedas vetado, no solamente en el gobierno estatal, sino en el municipal y el federal. Y como muchos de ellos eran de honorarios y que saben que solamente es para un tiempo determinado o de confianza, que es durante la administración, optaron por no demandar, ¿sí? Por eso es que las demandas pues fueron realmente un porcentaje, el 20%, que imagínense, ya lo que se ahorró el gobierno del Estado de esos 11,000 trabajadores que no presentaron demanda, contra un 20% que presentó demanda, pues fue bastante considerable, motivo también suficiente como para poder haber llegado a una conciliación con aquellos compañeros o trabajadores que presentaron demanda, que a la vez hubiera salido más barato, porque siempre será más barato una conciliación que perder el pleito, como bien menciono, porque ya hay jurisprudencia que les pide injustificado y que tengan que pagar el 100% de salarios cohibidos, las indemnizaciones y todo lo que conforme a derecho corresponde al trabajador despedido injustificadamente. Don Marco, ¿de qué área fueron el mayor número de personas que perdieron su empleo? ¿Qué área se afectó más o qué áreas se afectaron más? Bueno, mire, dentro de la administración pública, pues las áreas numerosas, que son la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Finanzas, soy Secretaría de Administración o Planeación, la Secretaría de Infraestructura, Seguridad Pública, ¿sí?, los colegios de bachilleres, entonces el Consejo para la Cultura y las Artes, prácticamente todas se vieron afectadas. Debo decirlo con sinceridad, la que menos se afectó fue el Tribunal Superior de Justicia, porque ahí se invitó a compañeros que ya tenían el derecho a pensionarse y jubilarse, que se retiraran, que ejercieran su derecho, y que esto iba a beneficiar a los compañeros más jóvenes para que no hubiera recorte de personal. Curiosamente, nada más en el Tribunal Superior de Justicia fuimos, creo que 4 o 5 trabajadores. Sí, sí. Ok. Pues le recordamos a quienes nos están viendo en esta transmisión que nos encontramos con don Marco Antonio Manzano Ramírez, él es representante de los trabajadores despedidos durante el sexenio de Rafael Moreno Valle. Don Marco, una vez que 12,000 personas pues no recurrieron a estos juicios, que no hicieron algún tipo que no recurrieron a alguna estrategia legal para defender su empleo, quienes sí lo hicieron, ¿qué condiciones encontraron? ¿A qué condiciones se enfrentaron? Porque en ese momento, pues, el gobierno del Estado en ese momento tenía controlado, pues, prácticamente todas las instancias de gobierno descentralizadas y bueno, también aunque fueran autónomas, estaban controladas en ese momento por el gobierno del Estado. ¿Cómo fue el camino para quienes sí decidieron demandar? Bueno, el camino ha sido muy largo, prueba de eso es que algunos llevan 6 años, ¿verdad? La dilación en los juicios, el entorpecimiento, la impartición de justicia que tanto establece el artículo 17 en la Constitución, de rápida, expedita,
y imparcial no se dio porque eran verdaderas indicaciones que se alargaran los juicios lo más posible con la finalidad precisamente de que no se hicieran responsable del pago de las indemnizaciones de las reinstalaciones y como bien sucedió hasta esta nueva administración en el 2019-2020 empezaron las primeras reinstalaciones y los primeros pagos ya de indemnizaciones que comentó que fueron aproximadamente 80 ya compañeros que han ganado sus juicios por conducto de los abogados, por conducto del mandato judicial federal, son los que a la fecha pues han venido siendo beneficiados en ese sentido. Sin embargo, todavía tenemos un grupo importante al cual estamos solicitando al gobernador, ¿verdad? En dos sentidos. Nos dé la oportunidad de conciliar a aquellos compañeros que tengan interés de acuerdo a su etapa procesal y bien, para que nadie se quede afuera, porque esto no se trata de una lucha del grupo en digna resistencia, sino se trata de todos los compañeros sindicalizados que fuimos afectados. Que se abra la posibilidad de un retiro voluntario, mediante una conciliación y sobre todo con el pago o reinstalación para aquellos compañeros que así lo soliciten. Eso sería lo justo y sobre todo daría una solución de fondo, porque se han venido dando soluciones parciales. En el 2019, en el 2018 propiamente, entran solamente 50 trabajadores mediante convenio, ¿verdad? Por el sindicato. Hoy en el 2020, también en la revisión salarial, qué bueno, que es cerca de 60 trabajadores pudieron llegar a un convenio. Las condiciones, pues si no fueron las mejores, sí la necesidad de llevar un sustento a las familias fue aceptado de común acuerdo entre el gobierno, el trabajador y el sindicato. Entonces, yo le pregunto al señor gobernador, nosotros que estuvimos en esta digna resistencia, que hemos estado apoyando durante todo su proceso, durante esta lucha que él llevó también, ¿verdad? En la no reelección, en la nueva elección, estuvimos ahí, estuvimos apoyando, y él nos demostró que cuando se lucha con respeto, con argumentos, se pueden conseguir las cosas. Yo entiendo perfectamente, Pati, que no somos una prioridad, pero sí somos un compromiso de campaña, y a eso estamos exhortando al señor gobernador, a las autoridades, al secretario del Trabajo, a la secretaria de Gobernación, a las diversas autoridades, que una vez que también el trabajador se declare su juicio favorable, ¿verdad? Puedan tener acercamiento los jurídicos, los titulares, con el fin de llegar a conciliaciones. Esto va a traer como consecuencia un ahorro al gobierno del Estado y un beneficio al trabajador para que no se sigan violentando sus derechos, porque no solamente fueron violentados los derechos laborales, Pati, no hay que olvidar que fue violentado su derecho constitucional y humano a la salud, porque muchos de los compañeros o compañeras tenían más de 15 años cotizados y de inmediato se les retiró el servicio. Más aún, algunos compañeros que ya fueron reinstalados, que ya por mandato judicial, les siguen sin brindar el servicio médico, argumentando que hasta que no cobren su primer cheque, no les van a poder brindar la atención médica. Imagínense, inhumano, porque ya fueron reinstalados, ya hay mandato federal, y sin embargo, aún así, han pasado noviembre, diciembre, enero, febrero, algunos compañeros que no han podido recibir ni sus quincenas al corriente, menos aún la indemnización correspondiente, y por tanto no pueden nuevamente afiliarse al ISSSTE para que les brinden la atención médica. Y lo más triste es que en el momento del pago de los salarios caídos, el trabajador le van a cobrar la cuota completa, como si hubieran dado y brindado los servicios. Esto también totalmente injusto, porque el trabajador tendría que pagar solamente el 5%, que es lo que corresponde al fondo de pensiones y jubilaciones, porque a pesar de haber sido una causa no imputable al trabajador, se le sigue negando el derecho humano a la salud y la atención médica. Exhorto también al director del ISSSTE que mediante el mandato de la reinstalación se pueda buscar a través de la junta directiva la atención inmediata para todos aquellos compañeros y sus derechohabientes
que necesiten ya la atención médica. ¿De cuántos casos estamos hablando que estarían en esta circunstancia? Pues todavía de los reinstalados tenemos cerca de 40, 50 que todavía no pueden recibir la atención médica. Ni decirlo a aquellos que todavía ya tienen su laudo favorable o que están por recibir el laudo favorable, pero que no se les está brindando la atención médica, a pesar de que de acuerdo a la ley, con 15 años de servicio, tendrían derecho a que se les brindara la atención médica. ¿Y cuál ha sido el acercamiento con el gobierno del estado actual? Bueno, han estado en constantes pláticas desde que inició esta administración, pero en este momento, ¿en dónde va el diálogo con ellos? ¿Cuál ha sido la respuesta? Pues mire, estuvimos en diálogo con el licenciado Fernando Manzanilla, estuvimos en diálogo con el ingeniero David Méndez. Hoy presentamos el 22 de marzo el último escrito al señor gobernador, con copia a la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil, con copia al ¿cómo se llama?, al subsecretario, Ardelio Vargas, el licenciado Ardelio Vargas, que de inmediato que lo presentamos nos solicitaron toda la información. Parece que creímos que nos iba a atender por parte de la subsecretaría o la secretaría, pero a la fecha no hemos recibido respuesta. Hoy, precisamente antes de la entrevista, me traté de comunicar a la secretaría particular del gobernador, porque me informó la oficialía común, que mi oficio estaba allá, pero no he tenido suerte, la verdad. Estamos estancados. Insisto, yo entiendo también que ahorita por la prioridad del gobierno es el proceso electoral, sí, pero sí queremos mandarle de veras un exhorto urgente, desesperado, respetuoso al señor gobernador y a las diversas autoridades, que urge ya resolver de fondo el tema de los trabajadores despedidos del gobierno del estado. Por otra parte, hubo algunos, no sé cuántos casos se registraron en donde desafortunadamente las personas afectadas pues fallecieron porque tenían algunas comorbilidades o ya tenían, pues digamos que algunas edad avanzada. ¿Cuántas personas se quedaron esperando que sus juicios avanzaran y que se solucionara su problema y que pues perdieron la vida en el camino? De los que nosotros tenemos conocimiento, son 9, ¿sí? Y tristemente, aparte de llevar el juicio laboral, en el momento que fallece el trabajador, se tiene que iniciar una nueva demanda por designación de beneficiarios. Esto se inicia en la PRODEP y ese proceso tarda todavía un año, ¿sí? Indistintamente. También le pedimos al señor gobernador que en esos casos se agilice el pago de la indemnización correspondiente a los deudos, a los huérfanos, porque existen también huérfanos, ¿sí? Y en su momento, aquellos compañeros o compañeras que hayan cotizado por más de 15 años y que le asisten derecho a la pensión por viudez o por orfandad, también se les agilice su trámite, porque eso es lo humano. Eso es, yo oigo con mucho respeto todas las audiencias públicas del señor gobernador, y lo escucho decir en varias ocasiones: todo aquel colectivo, toda aquella persona que se acerque a mí con respeto será atendido, será escuchado y se buscarán las alternativas para resolver su problema. Yo nuevamente invito, ¿verdad?, a que, como lo he mencionado en varios programas, el buen juez por los de casa empieza, y que no se le olvide que los de casa dejamos en mucho nuestras vidas al servicio del gobierno del estado, y muchos enseñamos a trabajar a algunos de los funcionarios que hoy están en cargos, pues, en primer nivel o segundo nivel. Así es. Ahora, don Marco, ¿cuál fue la actuación del sindicato en aquella época y si ha habido cambios? Porque pues en esa época no se vio una defensa por parte del sindicato de los trabajadores. No sé cuál sea o cómo percibe usted la situación actual. Bueno, mire, en el 2015, por parte de Rosalía Barranco, definitivamente hubo aceptación, incluso pues a muchos de los compañeros pues corrieron al sindicato y pues les cerraron las puertas o simplemente les dijeron que no podían hacer nada. Sin embargo, sí actuó en aquellos
contados casos donde quiso apoyar a los compañeros. Realmente es una de las responsables directas del despido masivo, porque tenía que haber convocado a una asamblea general para dar a conocer y que la base trabajadora pues dijera cómo iba a apoyar y a respaldar a los compañeros. Actualmente con la secretaria, que es la secretaria Virginia Mesa, ¿verdad? Y como le mencionaba yo, en este 2020 llegó a un convenio más aceptable, porque les dieron un fondo, un bono de 50,000 pesos, los reinstalaron con fecha a partir de noviembre, ¿verdad? Hasta donde se quedó el acuerdo. Les van a reconocer la antigüedad ante el ISSSTE, que eso es bastante valioso porque la gente podrá pensionarse o jubilarse. Y también logró algo muy importante que aunque no es del tema, que los compañeros que fallecieron durante la pandemia, brindarles la oportunidad que alguno de sus familiares directos puedan ocupar la plaza que dejó el deudo. Y eso es favorable, hay que decirlo. No todo está mal, ¿no? Hoy hay una política en el sindicato más de puertas abiertas, más accesible, pero todavía este grupo en digna resistencia está luchando por una indemnización más justa, ¿verdad? Porque consideramos que tenemos la calidad moral y sobre todo el compromiso del señor gobernador en diversas ocasiones de que se nos iba a reinstalar y en su momento a pagar lo que en justicia nos corresponde, porque no muchas veces lo legal no es justo. Aquí estamos abogando, ¿verdad? A que, fíjese lo chistoso, hoy de todos modos sigue la instrucción que todos los juicios se tienen que agotar, todas las instancias, se tienen que resolver con legalidad. Y yo les he manifestado a diversos titulares, hoy sí la legalidad. ¿Cómo combaten con legalidad? La ilegalidad que de inicio fuimos violentados nuestros derechos laborales. Es un absurdo, porque hoy combato con legalidad la ilegalidad de la que fueron objeto los trabajadores. Por eso invitamos a las autoridades, que además está contemplado en la Ley Federal del Trabajo, está contemplado en la Ley de los Trabajadores, que mediante convenios de común acuerdo de las partes se puede resolver de manera más rápida y se daría realmente una atención humana, social, a los compañeros que aún faltan por resolver su situación. Okay. Don Marco, y bueno, ya nada más para poder cerrar, ¿cuál sería, cuál es la situación actual de los burócratas? Si bien pues atravesamos también por esta situación de la emergencia sanitaria, hubo pues varias bajas por esta circunstancia, pero en general, ¿cuáles son las condiciones de trabajo que enfrentan el día de hoy? Bueno, pues ya, como ustedes conocen, salió el nuevo decreto que todos los compañeros que estaban confinados, a partir ya del 1 de junio, se reincorporaran a laborar, ¿verdad? Esto, desde luego, también ya las personas mayores, como caso de un servidor, muchos de ellos ya recibieron sus 2 vacunas, otros a lo mejor recibieron una vacuna, pero sí pedimos también que sean más sensibles, ¿verdad?, en las áreas de trabajo. Todavía queda una buena estructura de ese gobierno neoliberal tan nefasto dentro de las dependencias, que sigue creyendo que las condiciones son las mismas. Y le voy a decir por qué. También fueron reinstalados 2 compañeros que por aquí fueron reinstalados, por aquí se hizo el acuerdo y por aquí les dijeron el jurídico de la dependencia que se retiraran porque no había trabajo para ellos, sin tomar en cuenta que es una falta muy delicada que comete el funcionario, porque deben presentar una queja ante el Tribunal de Arbitraje y si no dan cumplimiento a los mandatos federales, la separación de sus cargos de aquellos malos funcionarios y más aún la denuncia penal por no cumplir con esos mandatos. Ahora, actualmente tenemos algo también muy significativo, de acuerdo a lo que me estaba preguntando. Para el mes de diciembre se acaba la gestión de este comité ejecutivo. ¿Sí? Entonces, es muy probable que se tenga que convocar a nueva elección y pues dentro del gremio, que son aproximadamente actualmente 2,500 trabajadores, pues salga un nuevo comité ejecutivo. Aquí le digo, pues eso es lo que establecen los estatutos, ¿verdad? Y pues también las condiciones que estemos viviendo, esperamos que no, esperamos todo el mundo, estamos
confiados y actuando responsablemente para que la llamada tercera ola no se dé, porque pues sería catastrófica para las familias, para los trabajadores y para la industria también de nuestro estado. Don Marco, pues, ¿cuál sería el mensaje final tanto para pues quienes todavía usted representa y también pues nos comentaba ya para el gobierno del estado que pues la petición es que se pueda atender la demanda, las demandas? Pues para los compañeros que no decaigan, que al final de cuentas se impone también la justicia jurídica. Yo tengo mucha fe y tengo mucha confianza en la justicia humana, en la justicia social y en la que nos brinde la oportunidad el señor gobernador, mediante la autoridad que determine, de ver que los ofrecimientos que estamos haciendo también son con la finalidad de llegar a acuerdos de beneficio para ambas partes. A los compañeros también los invito a que todo aquello que sigue estando mal, ¿verdad?, lo denuncien. Porque si me diera tiempo, le voy a dar un ejemplo. Todo el mundo piensa que el trabajador recibe una cantidad brillante de 6 años en el despido. De inicio es el 30% al 35% de impuestos sobre la renta, el 13% de ISSSTE, el 2% de sindicato, casi cerca del 50%. De ahí, como se haya pactado con los abogados, el 20%, el 30% y algunos hasta el 40%. Algunos despachos están cobrando sobre el importe total del juicio ganado y algunos que han sido éticos, han sido profesionales, únicamente sobre el importe neto. Esto quiere decir sobre lo que sale el cheque, que nos parece lo más razonable, lo más justo, porque el trabajador se viene quedando solamente con un 30% de aquella generosa cantidad que se dice que cuestan los juicios laborales. Okay. Muy bien. Pues le agradecemos mucho, don Marco. Marco Antonio Manzano Ramírez es representante de los trabajadores despedidos injustificados del gobierno del estado entre 2011 y 2015. Muchísimas gracias, don Marco, por su disposición de siempre, por su tiempo de siempre y por esta explicación que le brinda a la audiencia de la Jornada de Oriente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Pati, a Fermín García, a Giovanni en los medios, ¿verdad?, en la cabina. Más que nada, de verdad, les agradecemos porque sabemos que la Jornada de Oriente, desde el inicio de nuestro movimiento, le ha dado un seguimiento puntual y oportuno a esta digna resistencia y esta lucha por dignificar los derechos laborales. Es el único movimiento en la República de trabajadores y servidores públicos que ha durado este tiempo en busca de esa justicia social y laboral. Buenas noches ya. Buenas noches a todos, buen término de domingo. Gracias. Hasta luego.